La selva amazónica, uno de los lugares más impenetrables y misteriosos del planeta. Durante siglos, ha ocultado secretos que desafían nuestra comprensión. ¿Y si te dijera que bajo esta densa vegetación podrían yacer las ruinas de civilizaciones tan avanzadas como las de Egipto o Mesopotamia? Un manto esmeralda que se extiende por millones de kilómetros cuadrados, respirando vida y, al mismo tiempo, custodiando enigmas ancestrales. Historias susurradas por el viento entre las copas de los árboles gigantes, leyendas transmitidas de generación en generación por los pueblos que aún habitan sus confines, hablan de ciudades perdidas, de conocimientos arcanos y de un pasado que se niega a ser olvidado por completo. Durante mucho tiempo, estas narraciones fueron desestimadas, consideradas meras fantasías, productos de la imaginación febril de exploradores o de la rica cosmogonía indígena. Pero la Tierra, en su inmensa sabiduría, tiene una forma peculiar de revelar sus verdades más profundas, esperando pacientemente el momento adecuado, la herramienta precisa, la mente abierta dispuesta a escuchar. Hoy, nos encontramos en el umbral de una nueva era de descubrimientos, donde la tecnología nos permite ver más allá de lo visible, y donde la ciencia comienza a tender puentes hacia esos mitos que parecían inalcanzables. Acompáñenme en este viaje a las profundidades del Amazonas, un lugar donde cada liana podría ser el hilo que nos conduzca a una revelación, y cada claro en la selva, una ventana a un capítulo perdido de la historia humana. Juntos, exploraremos las evidencias, desentrañaremos los misterios y nos preguntaremos si las leyendas que envolvieron a este majestuoso ecosistema podrían, de hecho, ser el eco de una realidad asombrosa, una realidad que podría reescribir nuestra comprensión del pasado de la humanidad en este vasto continente. A principios del siglo XX, una figura en particular se alzó entre los exploradores, consumida por una visión que muchos consideraron una quimera. El coronel Percy Harrison Fawcett, un hombre de temple indomable y una fe inquebrantable en sus convicciones, se aventuró repetidamente en las profundidades desconocidas del Amazonas. No buscaba oro ni riquezas efímeras en el sentido tradicional. Su anhelo era mucho más profundo, más enigmático. Estaba convencido, con una certeza que rayaba en la obsesión, de la existencia de una ciudad antigua, una metrópoli avanzada, que él bautizó con el enigmático nombre de la ciudad de Zeta, un lugar que, según sus investigaciones y ciertos documentos fragmentarios, superaba en antigüedad y sofisticación a muchas de las civilizaciones conocidas. En 1925, Fawcett, acompañado por su hijo Jack y el amigo de este, Raleigh Rimmel, emprendió su última expedición, una travesía de la que ninguno regresaría. Su desaparición se convirtió en uno de los grandes misterios del siglo XX, alimentando aún más la leyenda de la ciudad de Zeta. Durante mucho tiempo, el consenso científico imperante sostenía una visión particular sobre el Amazonas, un entorno de suelo pobre, inherentemente incapaz de sustentar grandes poblaciones humanas o civilizaciones complejas y sedentarias. Sin embargo, en las últimas décadas, este paradigma ha comenzado a resquebrajarse, erosionado por una oleada de descubrimientos sorprendentes que desafían nuestras concepciones previas. La clave de esta revolución en la comprensión ha sido, en gran medida, el advenimiento de nuevas tecnologías, herramientas que nos permiten, literalmente, ver a través del denso dosel selvático que durante tanto tiempo ocultó los secretos del suelo. Entre estas, el escaneo LIDAR, Light Detection and Ranging, ha emergido como un instrumento transformador, una especie de rayos X arqueológicos que revelan la topografía del terreno con una precisión asombrosa, despojándolo de su cobertura vegetal. Lo que el LIDAR y otras técnicas de teledetección han comenzado a mostrar es, sencillamente, extraordinario. Bajo la alfombra verde del Amazonas han aparecido patrones que no son obra de la naturaleza. En el corazón mismo del Brasil amazónico, en la cuenca del Alto Chingú, una región que durante mucho tiempo se consideró un bastión de naturaleza prístina, los arqueólogos han desenterrado pruebas contundentes de una sociedad notablemente organizada y próspera. Estos descubrimientos, que comenzaron a tomar forma a finales del siglo XX y se han consolidado con investigaciones más recientes, pintan un cuadro vívido de una cultura que dominó su entorno selvático de maneras sorprendentemente ingeniosas. No se trata de simples aldeas dispersas.
sino de un patrón de asentamiento mucho más complejo y estructurado de lo que se había imaginado para esta parte del mundo. Lo que se ha revelado son los vestigios de múltiples aldeas, a menudo de forma circular o elíptica, algunas de ellas de considerable tamaño, rodeadas por zanjas defensivas y empalizadas. A medida que la deforestación, lamentablemente, avanza en ciertas áreas de la Amazonía, un fenómeno inesperado ha comenzado a surgir de la tierra desnuda, como si la propia selva, al retirarse, revelara mensajes ocultos de un pasado remoto. Se trata de los geoglifos, enormes figuras geométricas, círculos, cuadrados, rectángulos y formas más complejas, meticulosamente talladas en el suelo. Estas marcas, algunas de ellas de cientos de metros de diámetro, son invisibles desde el nivel del suelo y solo se aprecian en toda su magnitud desde el aire, un testimonio silencioso de la escala y la precisión con la que fueron creadas por sus antiguos artífices. Estos enigmáticos diseños terrestres, descubiertos principalmente en el estado brasileño de Acre y en partes de Bolivia, han sido datados en su mayoría entre los primeros siglos de nuestra era y el período inmediatamente anterior a la conquista europea, algunos con una antigüedad que supera los 1000 e incluso los 2000 años. Su aparición ha desconcertado a investigadores y ha abierto un nuevo capítulo en la exploración de las culturas amazónicas precolombinas. No son simples zanjas casuales, son obras deliberadas construidas con un propósito que en gran medida sigue eludiendo nuestra comprensión completa, un lenguaje escrito sobre la piel de la tierra. Durante siglos, las brumas del misterio han envuelto al Amazonas, alimentadas por un torrente de relatos que parecían pertenecer más al reino de la fantasía que al de la historia tangible. Los cronistas españoles, al llegar a estas tierras, recogieron de los indígenas historias sobre reinos fabulosos ocultos en la selva, ciudades resplandecientes construidas en oro, como el mítico El Dorado, que impulsaron innumerables y a menudo trágicas expediciones. Los propios exploradores, como el ya mencionado Percy Fawcett, tejieron sus propias leyendas sobre civilizaciones perdidas, basándose en fragmentos de información y en una intuición que los empujaba hacia lo desconocido. Estas narrativas, transmitidas oralmente de generación en generación por los pueblos originarios, o registradas en los diarios polvorientos de aventureros y conquistadores, hablaban de sociedades complejas, de conocimientos profundos sobre la naturaleza, y en ocasiones de un poder y una riqueza que desafiaban la imagen de una selva habitada únicamente por tribus aisladas. Durante mucho tiempo, la Academia tendió a desestimar estas historias como exageraciones, como mitos sin fundamento real, producto de la imaginación o de la codicia. La selva aún guarda muchos secretos. Tal vez la próxima gran civilización perdida esté a punto de ser redescubierta. ¿Estás listo para cuestionar lo que creías saber sobre el pasado? Cada nuevo hallazgo, cada estructura desenterrada, cada geoglifo revelado, es un recordatorio de que la historia de la humanidad es mucho más rica y compleja de lo que a menudo suponemos. El Amazonas, ese gigante verde que respira en el corazón de nuestro planeta, es un archivo viviente, un cofre de tesoros históricos que apenas hemos comenzado a abrir. Las voces de aquellos que habitaron estas tierras hace siglos, o incluso milenios, resuenan ahora a través de la evidencia tangible que dejaron atrás. Nos hablan de ingenio, de adaptación, de una profunda conexión con un entorno que supieron comprender y moldear. Nos invitan a escuchar con humildad y asombro, a reconocer que nuestra visión del pasado está en constante evolución y que los mayores descubrimientos pueden estar esperando precisamente allí donde menos los esperamos, ocultos bajo el velo de lo aparentemente impenetrable. La búsqueda de estas ciudades perdidas, de estas civilizaciones olvidadas, es más que una simple aventura arqueológica. Es una búsqueda de nosotros mismos, de las múltiples formas en que los seres humanos han dado sentido al mundo y han construido sus sociedades. El llamado del Amazonas es el llamado de lo desconocido, un desafío a nuestra curiosidad y a nuestra capacidad de maravillarnos. Suscríbete y acompáñanos en esta búsqueda de lo imposible, porque la historia aún tiene muchas páginas por escribir, y algunas de las más fascinantes podrían estar escritas en el lenguaje de la selva.